20 minutos han pasado exactamente después de las 10 de la mañana en todo el Perú. Estamos en Siempre en Casa, como todos los días. Sara Abusabay y Ana Sayán están en los estudios de RPP Noticias. El que les habla, el doctor Elmer Huerta, está en Washington, que está nublado hoy día con 27 grados centígrados de temperatura. Ana y Sara, pues como lo prometimos a nuestros oyentes, vamos a hablar de este interesantísimo estudio que se ha hecho para estudiar la salud mental. Mira, la salud mental de los choferes del servicio público en Lima Metropolitana. La doctora Mariana Ramos Rodríguez, ella fue parte de este equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que hizo este estudio y le vamos a dar la bienvenida. Doctora Ramos, qué gusto saludarla, bienvenida Siempre en Casa. Muchas gracias, doctor Huerta, qué gusto también. El gusto es nuestro. Pues mire, qué interesante estudio. Antes de que nos lo describa, ¿qué las llevó a hacer un estudio de este tipo? ¿Por qué se interesaron en la salud mental de los choferes del servicio público en Lima? Bueno, en realidad nosotros siempre hemos tenido, creo que como limeños y en general también como investigadores en salud mental, esa curiosidad de saber el estrés, la ansiedad al que pueden estar sometidos los conductores tantas horas podría generar algún trastorno. Entonces, justo en el año 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos encargó a la Universidad Cayetano Heredia y a través del Grupo de Salud Mental la idea, nos dio financiamiento para llevar a cabo una investigación que determinara cuáles eran los trastornos mentales más comunes en esta población. Fue así como surgió todo, ¿no? Y así como lo llevamos a cabo. Exacto, y supongo que ellos se motivaron a hacer esto y les dieron el financiamiento porque se observan pues a diario, ¿no? Los choferes cruzan a otros, insultan a los pasajeros, ya baja chocherita, sal de acá, cierran la puerta, es decir, se ven, el público ve todos los días, doctora, que la salud mental de estos conductores debe tener algo. Ahora díganos, ¿cómo hicieron este estudio muy brevemente y a qué conclusiones rápidamente han llegado? Bueno, sí, rápidamente, a través del Grupo de Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia, un grupo de investigadores que son el doctor Kruger, el doctor Johan Vega, el doctor Pablo Ruiz y la doctora Salmavide junto conmigo, hicimos una investigación que se trataba de ir a los terminales de 2 distritos de las empresas formales de mototaxis y de cústers que se encontraban tanto en Caraballo como en San Juan de Miraflores. Y lo que hicimos fue hablar, las coordinaciones previas, consentimientos informados de por medio, y los entrevistamos en sesiones grupales. Cada uno llenaba un pequeño cuestionario con varias escalas para medir depresión, síntomas ansiosos, síndrome de burnout, ¿no? Y también abuso de alcohol, ¿no? Que en realidad el abuso de alcohol lo medimos mediante una escala que medía las altas probabilidades de tener abuso de alcohol, pero usted ya sabe, ¿no? El diagnóstico se tiene que hacer clínicamente. Ya sé que Ana y Sara están que quieren preguntar, pero permítame, o sea, 4 cosas estudiaron ustedes. Exacto. El nivel de ansiedad, lo que se llama angustia, ansiedad de esta gente, y para eso tienen instrumentos. Lo otro, lo que se llama el nivel de depresión, porque la gente que está deprimida, una gente que no está contenta, que está triste, pues reacciona de una manera diferente. Luego midieron cuántos de ellos consumían en exceso el alcohol y si el alcohol tenía importancia o no, y lo que en inglés se llama el burnout, o sea, la quemazón, cuando ya el surmenage, que le llaman comúnmente, es decir, ya están tan, digamos, quemados con su trabajo que no les importa perder el trabajo, total, tienen que ir ahí por el cheque y punto. Esos 4 elementos fueron los que estudiaron. Exacto. ¿Qué cosa encontraron? Realmente fue bastante preocupante, ¿no? Porque lo que nosotros queríamos comparar era con el nivel de la población común y corriente, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a depresión, encontramos que el 13% más o menos de los participantes tuvieron depresión comparado con el 6% que se encuentra en la población normal, ¿no? De Lima Metropolitana. Wow. En ansiedad también era el doble, ¿no? En la población normal estamos hablando de un 14% y en estos conductores estábamos por encima del 24%. Pero lo que más nos llamó la atención fue en el abuso de alcohol, ¿no? Que ese creo que es el hallazgo estrella y el que ha llamado un poco más la atención, ¿no? Normalmente se espera que exista un 21% en la población y esta población que estudiamos arrojó un 74%. 74, exacto. Ojo, estamos hablando de probabilidades, ¿no? No podemos, la metodología no nos permite decir ellos manejan alcoholizados ni nada, ¿no? Simplemente son probabilidades, pero que sí denotan ya un escenario muy preocupante que debería ser revisado, ¿no? ¿Y el surmenage, el burnout? El burnout nos salió 14%, que es más o menos alrededor de lo que se espera
afecta en la gente que brinda servicios, ¿no? Que estamos incluidos también los médicos, la gente que atiende personas, ¿no? En los bancos. En los bancos, en las oficinas públicas. Todos lo sufrimos. Tiene que ver con gente. Sí. Wow. Ana, por favor. Sí, doctora, ¿tiene alguna relación este estudio y los resultados evaluando un poco a los choferes en qué empresas están o contratados o de repente de manera ilegal? Definitivamente. Bueno, esa es una pregunta que no le podríamos responder con el estudio, porque solo evaluamos empresas legales, dado que eran más fáciles de contactar, ¿no? Pero sí, definitivamente los hallazgos nos arrojan, por ejemplo, que el estilo de contrato o el modelo de negocio que ellos manejan tiene gran impacto en el hecho de que ellos tengan estas patologías. Por ejemplo, se ha visto que por cada 1.000 soles que ellos pudieran ganar de más, sus riesgos de depresión disminuirían como en un 10%, sus riesgos de depresión y de ansiedad. Estamos hablando de gente que, por ejemplo, que más o menos tiene un ingreso mensual de 1.000 soles, en los mototaxistas era de 700 soles, y mientras menos el ingreso, más riesgo de ansiedad, ¿no? También el hecho de ser de sexo masculino, bueno, los predispone a tener un poco más de abuso de alcohol, y el número de hijos se vio que tenía cierto impacto positivo, ¿no? Mientras más hijos tenía uno, era menos menos tendencia a tener trastornos mentales, ¿no? Qué interesante. Sara, por favor, qué interesante. Interesante también, pero en realidad considero que son factores que pueden afectar en realidad a cualquiera de las personas. Tal vez hayan encontrado algún hallazgo más relacionado a las causas, pero que tenga que ver con todo este ambiente del transporte público en general. Esa es una de mis preguntas, y otra pregunta que quisiera pedirle para que todos podamos entender mucho mejor qué cosa es este burnout o este surmenage. Pero cuando regresamos del corte, Elber, ¿qué te parece? Me parece muy bien, y le voy a hacer otra pregunta para que vaya pensando también. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es que estos hombres, ¿verdad?, abusan del alcohol, tienen depresión, están ansiosos y tienen surmenage por las condiciones de trabajo que tienen, o son las condiciones de trabajo que tienen las que le ocasionan este tipo de trastornos. ¿Qué le parece? Regresamos después de la pausa para hablar de esto. Rojo, ya. Adelante, el casaca, hasta cuando tu cuñado, al fondo, cuñadito, ¿dónde tiene ese? El casaca roja, ya. Adelante, sube, hasta todo bien, está bien. 38 minutos han pasado exactamente después de las 10 de la mañana. Esto es RPP Noticias, siempre en casa. Ana Sayán y Sara Abusabá están en los estudios. El doctor René Huerta, quienes habla, está en Washington. Estamos teniendo una importantísima conversación, señora, si usted recién se une a nuestra transmisión, con la doctora Mariana Ramos Rodríguez, epidemióloga, investigadora del Grupo de Trabajo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ellos han hecho un estudio en 505 choferes, 278 de ómnibus y 227 de mototaxis en Lima, y han encontrado que los choferes aquí en Lima Metropolitana tienen el doble de ansiedad, o sea, son el doble de nerviosos, como se dice, tienen el doble de depresión que el público general, y tienen casi 3 veces más de consumo de alcohol cuando no están en el trabajo. Y esto lo han hecho en una encuesta que fue encargada por el Ministerio de Transportes hace poco. Y antes de ir a la pausa, le estábamos preguntando, Sara y yo, a la doctora Mariana Ramos, ¿qué es primero? La actitud de estos hombres, porque la mayor parte son hombres, estos choferes, ¿o es que las condiciones de trabajo son las que los llevan a este tipo de comportamiento, doctora? Bueno, esa pregunta tendríamos que hacerlas con estudios de seguimiento, ¿no? Pero un poco infiriendo a partir de este estudio que hicimos, que es transversal, ¿no? Y también un poco con la pregunta que nos hacía Sara con respecto a si ellos tienen los mismos factores laborales que el resto de los peruanos comunes, ¿no? Tienen hijos, tienen pocos ingresos, ¿qué los hace diferentes? Exacto. En verdad, nosotros encontramos que hay una diferencia bien puntual en cuanto a las horas de trabajo. Ellos en promedio trabajaban 14 horas por día y 21 horas durante la noche a lo largo de la semana. Entonces estamos hablando de gente que duerme muy poco. Nosotros, como anécdota, le contamos que teníamos que, para poder entrevistarlos, teníamos que ir al terminal a las 3 de la mañana porque a esa hora salían a trabajar.
y no paraban hasta las 12 de la noche y al día siguiente la misma rutina. Entonces, la somnolencia, los trastornos del sueño y todo lo que deriva de eso, ¿no? Los problemas cardiovasculares, la disminución del sistema inmune, el riesgo de enfermedades infecciosas, es preocupante, ¿no? Y en el estudio que han hecho ustedes han demostrado precisamente que aquellos que trabajan en empresas ilegales, probablemente al ser más explotados, mal pagados, trabajar más largas horas, son los que más padecen de este tipo de problemas. Bueno, estas fueron empresas legales, pero suponemos que en ilegales la situación debe ser mucho peor. Terrible. ¿No? Y, ahora, sí. Pero el tiempo nos gana y sé que Sara y Ana también quiere preguntar, pero el Ministerio de Transporte les encargó a ustedes este trabajo. Les dijo, señores investigadores, háganme este trabajo. Ustedes lo han hecho. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué van a recomendar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, nosotros tenemos nuestras recomendaciones desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Pero el Ministerio de Transportes ya tiene el informe hace un buen tiempo. Sería cuestión de preguntarle a ellos qué estrategias han pensado, ¿no? Tenemos que preguntarles. Pero ¿qué le recomendaron ustedes? Nosotros recomendamos definitivamente, primero, atender la salud mental de estas personas de forma concreta, ¿no? Darles charlas en cuanto a qué deben hacer, qué servicios de salud deben buscar. El primer nivel de atención puede fácilmente manejar este tipo de trastornos, no necesariamente un especialista. Además de eso, recomendamos las condiciones laborales, deberían verse reguladas de alguna manera, ¿no? El hecho de tener condiciones de trabajo adecuadas, 8 horas de trabajo al día, con buenas horas de sueño, con sueldo fijo, seguro médico, lo que todos deberíamos tener, ¿no? Porque oiga, no le vaya a pasar, doctora, discúlpeme, no le vaya a pasar lo que le pasó al doctor Virchow. El doctor Virchow, ¿verdad?, el padre de la patología en Alemania por allá por los 1800, el Kaiser de Alemania le encargó un estudio similar. Le dijo, doctor Virchow, quiero que usted estudie por qué se está muriendo la gente de cólera. Había mucha diarrea y cólera en ese tiempo en Alemania. El doctor Virchow hizo un reporte igualito al de usted, diciendo, miren señores, señor Kaiser, lo que usted tiene que hacer es que la gente viva más, trabaje menos, que no esté tan hacinada en sus casas, que tenga agua potable, que tenga horas decentes de trabajo. ¿Y sabe lo que dijo el Kaiser? Le dijo, doctor Virchow, yo le he pedido un informe médico, no le he pedido un informe sociológico y político, y lo despidió. Dios mío. Ustedes están recomendando lo mismo, que trabajen 8 horas, Es que mucha gente piensa que la salud está desligada de lo social cuando no es cierto, ¿no? Es todo un contexto general. O sea, muchas de las cosas en salud pública tienen directamente que ver con la calidad de vida de la gente. Y evidentemente este problema está directamente relacionado. Por eso las soluciones, yo le podría decir, bueno, démosle tratamiento a todos con su antidepresivo, su psicoterapia, pero en verdad esa no es la solución. Sara, Ana. Bueno, en realidad, de mi parte, lo que se quedó pendiente, ¿no? Brevemente explicar qué cosa es el burnout. Y yo confío, además, Elmer, en que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es más, se contacte con el Ministerio de Trabajo, saquen no sé si lo tienen guardadito el estudio o no, lo revisen nuevamente y pongan en práctica, porque eso es algo que se necesita. Todos los días. Se necesita, con urgencia. No solamente se necesita, sino que hay vidas humanas que se ven perjudicadas, ¿no? Que todos los días vemos accidentes y mensualmente gente que muere. Y lo increíble de este caso también es que este estrés laboral por el mayor incremento económico, pero luego se lo gastan en alcohol. Entonces, ¿cómo está el nivel educativo de estos choferes? Bueno, eso es algo que nos llamó bastante la atención, ¿no? Porque esperábamos una población menos educada, pero ellos sí, casi el 70% tenían nivel secundario completo, 20% tenían educación superior. Entonces, no estamos hablando de gente poco educada. Con respecto al alcohol y eso del huevo y la gallina, bueno, que me preguntó, en verdad es algo bien difícil de determinar, ¿no? Sabemos que el alcohol actúa a veces como un ansiolítico, que puede calmar un poco a veces los síntomas solamente de manera momentánea, ¿no? Y justamente hablando con los mismos transportistas, ellos mencionaban eso, ¿no? Que a veces era su desfogue ante tantas preocupaciones, y no solamente son trastornos mentales, no es solo una parte, ¿no? Ellos ya fuera de cámara, por decirlo de alguna manera, nos mencionaban el hecho de que estar metido en una cabina de 1 metro por 1 metro, les ocasionaba dolores osteomusculares, contractura del cuello, dolor de columna, cefalea, y con eso encima la irritabilidad que ellos tienen, producto de sus trastornos mentales, es difícil, ¿no? Hay que entender doctora eso. Ramos, nos queda un minutito. Sí. Usted es médico, usted es especialista en salud mental. A nosotros nos escuchan muchísimos hombres que están en este momento trabajando de repente en un microbús, en un taxi. En un minutito, ¿qué cosa le puede decir ahorita mientras esperamos que el ministerio haga lo que tiene que hacer? ¿Qué le recomienda
para mejorar su salud mental a los oyentes que manejan? Bueno, yo definitivamente les recomendaría que si ellos sienten que tienen alguna molestia de tipo tristeza o irritabilidad o problemas con su familia o taquicardia o sudoración en las manos, algo que no han sentido previamente, que busquen ayuda médica. Definitivamente, que no tienen por qué sufrir, porque todo eso causa sufrimiento y tiene un tratamiento que no es adictivo, ¿no? Entonces, que busquen tratamiento inmediatamente y que traten de mejorar su calidad de vida, porque los factores sociales pues van a tardar en mejorar todavía un tiempo, ¿no? Entonces hay que ver al individuo más que la parte social. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Mariana Ramos Rodríguez, por haber estado con nosotros. La verdad que nos ha traído un estudio tan interesante que estoy seguro que todos nuestros oyentes lo van a comentar hoy día en su casa. Si cada vez que suban a un micro, a un ómnibus, le van a mirar la cara al chofer, probablemente con mucha simpatía por lo que nos ha descrito hoy día. Gracias por haber estado. Gracias. Y motivo también para que en poco tiempo sigamos acá abordando esos temas de depresión, ansiedad y el burnout y por supuesto el alcoholismo, problemas que afectan a mucha gente. Y nos comprometemos a llamar a la gente del Ministerio de Transportes para ver, ojalá que la doctora nos ayude, a qué dependencia tenemos que dirigirnos para que vengan aquí a los estudios de RPP, para que nos digan qué han hecho con ese informe y qué es lo que piensan hacer con este importante estudio de investigación. Porque sí, con investigación que se hace, pero no hay acciones, no pasa nada. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Elmer. Y bueno.